y vamos a presentarle a continuación el tema del día. Para ello hemos invitado, lo decíamos muy bien, al ministro de Economía, Luis Arce, que nos acompaña en los estudios. Hablamos acerca de la ampliación del SOA de este tema que se conocía esta jornada. Ministro, buenas noches, bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, Gabriela, un saludo cordial a todos los televidentes. Un decreto supremo, ministro, que se estaba esperando en realidad por aquello que se venía, ¿no? Esos impedimentos por no contar con la roseta, se acabaron los documentos. Bueno, la verdad es que el gobierno ha hecho una evaluación el día de ayer en gabinete sobre este tema y adicionalmente el presidente ha sostenido una reunión con los principales ejecutivos de la Confederación de Choferes, sindicalizados y del transporte libre. Esta mañana hemos tenido justamente esa reunión en la que ellos han planteado el extender, ellos planteaban por 30 días, ¿no? Por un mes, este servicio del SOAT que estaba para el 2016 hasta 31 de enero y viendo un poco la logística todavía que se requiere para aplicar esta roseta electrónica, porque esa es la novedad. En el gobierno hemos tomado la decisión de ampliarlo hasta el 28 de febrero, de tal manera que durante el mes de enero pueda Univida y las 3 empresas privadas que están en el consorcio para la distribución de la roseta puedan ir canjeando ya con los certificados que se ha estado otorgando todo este tiempo por falta de las rosetas electrónicas, por justamente este instrumento, la roseta electrónica, y posteriormente cuando se complete esto, que estimamos que va a ser en el mes de febrero, ya se pueda todo un mes extender la venta a los diferentes puntos del país. Y si la cantidad de tags, de rosetas electrónicas es importante, se podrá ya desde el mes de enero empezar la venta. No nos olvidemos que el tema central que ha originado todo esto es que no se contaba con el número de tarjetas electrónicas necesarias para efectuar la venta, y eso es lo que obligó en una primera instancia a las 4 empresas que están a cargo de la venta del SOAT, 3 empresas privadas y Univida, poder extender certificados en lugar de la receta electrónica. Pero esto, con el anuncio que hayamos hecho, se va a ir revirtiendo. Ya no va a haber la venta de SOAT con el certificado, sino que lo que va a haber es directamente la venta con el SOAT, con la tarjeta electrónica, y el canje de los certificados por, evidentemente, la tarjeta electrónica. Todo esto en el marco del SOAT que se ha cancelado hasta el 31 de diciembre, que va a ser extendido hasta el 28 de febrero, y las empresas Credinfor y Alianza, que en este momento han estado a cargo de este SOAT, van a cumplir todavía con esos 2 meses más, con la obligación de cubrir cualquier eventual accidente que podría ocurrir. Ministro, hasta el mes de febrero, a partir del 1 de marzo ya se tiene que contar con la roseta electrónica, los controles y todo. Así es, 1 de marzo ya se empieza con, ya todos los vehículos deberían contar con la roseta electrónica, que tiene varias ventajas. Yo quiero puntualizar eso, Gabriela. Justamente esta tarjeta electrónica, y paradójicamente, se ha diseñado para evitar las largas colas que todos los fines de año todos los propietarios de vehículo enfrentan. Esta tarjeta lo que va a hacer es que los próximos años, cuando ya esté en funcionamiento, ya esté en todos los vehículos la roseta electrónica, uno va a poder adquirir inclusive hasta por internet el SOAT. No va a tener necesidad de hacer filas, porque ya es un tag electrónico que va a estar conectado a una base de datos que va a determinar si se ha pagado o no se ha pagado el SOAT correspondiente, y la gente, el equipo de Univida y las empresas va a tener un artefacto para que pueda simplemente con acercarse
al vehículo determinar si ha pagado o no ha pagado el SOAT. O sea que eso estaba diseñándose justamente para evitar las largas colas que cada año se tenía y que, bueno, paradójicamente este cambio de tecnología nos ha demorado por el proveedor, que es la empresa Quipus, la provisión de estos tags que deberían estar todos oportunamente para su distribución y venta. Permítame, hay consultas en Santa Cruz y en Cochabamba también, pero permítame, ministro, una precisión más sobre el tema. Quienes cuentan con, quienes ya compraron, no nos entregaron, porque yo también ya lo compré, no nos entregaron la roseta, porque se ha suspendido ya la comercialización. Hay que esperar a que se los otorgue. ¿Qué pasa con las personas que están en este proceso de transición, digamos? Las personas que ya tienen el TAC, Ajá. ese SOAT funciona, o sea, no hay ningún problema. Para las personas que han recibido un certificado, ¿no?, por la compra del SOAT, lo que tienen que hacer es esperar que la empresa Univida y las 3 empresas privadas comercializadoras se apersonen, se acerquen a ustedes y les hagan el cambio del TAC por el certificado que en este momento poseen. De esta manera vamos a ir regularizando todas estas ventas con certificado en lugar del TAC, y ese TAC también está absolutamente conectado a la red, y por lo tanto, si sucediera un accidente con ese vehículo, por supuesto que van a tener la atención por parte de Credinfor y por parte de Alianza, que son las empresas privadas que van a estar a cargo hasta el 28 de febrero del pago del seguro, cualquier accidente fuere, ¿no? Muy bien. Muy bien, ministro Arce, un gusto saludarlo. Sandra Elías desde Santa Cruz, un placer tenerlo con nosotros en el último round. Vamos a cambiar ahora de tema para adentrarnos a hablar de la economía boliviana. Estamos terminando ya este año y por supuesto lo hemos hecho con resultados alentadores. Se habla de crecimiento, se habla de una economía que ha sabido sobrellevar la crisis internacional y por supuesto uno inmediatamente piensa en los retos, ¿no?, en la gestión 2017, cómo hacer para mantener esta economía o para que continúe creciendo. Nos gustaría, por favor, que nos ayude con un balance de la gestión que termina y, por supuesto, cuál es la planificación, qué es lo que se tiene pensado para el año 2017 en cuanto a la economía nacional. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Un saludo a los televidentes allá en Santa Cruz. En realidad, el balance que hacemos es que, en definitiva, este año 2016 ha sido uno de los años más duros que hemos enfrentado por 2 elementos exógenos al modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. 2 que tienen que ver con factores externos, como el tema de la baja de precios, que ha caído. Por ejemplo, el barril de petróleo estuvo en su punto más bajo en el 26 de febrero de esta gestión, con $26, ¿no?, el barril de petróleo, un precio sumamente bajo. Y el otro efecto que hemos visto, producto justamente de la crisis internacional, ha sido el contagio a los países vecinos. En Bolivia, felizmente, y hay que decirlo, no ha habido crisis, y no hay crisis en nuestro país. Ha habido un contagio en los países vecinos de la crisis internacional que ha afectado a los principales socios comerciales que tenemos, como son Argentina, Brasil, que están atravesando momentos muy difíciles, y por lo tanto hemos tenido también presiones por en el caso de Brasil, una menor demanda por gas, porque su economía tampoco estaba tan activa como hace años atrás, y por otra parte que ellos han estado utilizando las hidroeléctricas para generación justamente de electricidad, que es uno de los factores fundamentales por los cuales nos demandan el gas boliviano. Por lo tanto, son los 2 factores externos que han estado todo el año dando vueltas y presionando a la economía boliviana, y adicionalmente se incorpora otro elemento que es externo, pero exógeno más bien, interno, que es el tema de los efectos climáticos. Este año, como nunca, se han dado, desde nuestro punto de vista, el efecto niño, el efecto niña, consecutivamente, teniendo un efecto sobre parte del sector agropecuario oriental, pero más importante ha sido el efecto sobre el sector agropecuario occidental. Es donde ahí uno nota más el efecto de la sequía, y con los efectos que se conoce
a nivel de varias capitales de departamento que están sufriendo una disminución en las reservas de agua, producto de esta crisis climática. Porque yo no hablo de esos cambios climáticos, es muy elegante decir de cambio climático, porque en realidad es una crisis climática que está afectando las reservas de agua de varios países y por supuesto Bolivia no podía estar ajena a esto. Ya estamos sufriendo este problema que ya es de conocimiento general. Por lo tanto, son dos elementos que eran bastante restrictivos a la economía nacional. Hemos nosotros ido disminuyendo nuestra pretensión de crecimiento económico justamente por estos elementos que se van dando, pero aún así, eso es la noticia buena que nos deja esta gestión 2016. Pese a ese contexto internacional tan adverso, pese a este contexto climático adverso que tenemos al interior del país, Bolivia sí crece a tasas más altas que el resto de los países de la región, y nos coloca este año por tercer año consecutivo y cuarto en nuestra gestión de gobierno desde el año 2006 como el país que tiene la tasa de crecimiento más alta de la región, y cuando me refiero a la región estoy hablando de Sudamérica. Entonces quiere decir que nos ha ido bien, en definitiva, porque hemos visto las políticas económicas que se han aplicado en los países vecinos, donde han habido despidos de más de 2.000 empleados públicos en el caso de Brasil, reducción y eliminación de políticas sociales, caso de Brasil, eliminación de tarifas, subvenciones, incremento de otro tipo de tarifas de electricidad y demás en el caso argentino, presencia de tasas de inflación muy elevadas, caso de la Argentina, caso de Uruguay, caso ya de Brasil, Colombia, que empieza a mostrar tasas de inflación más elevadas que lo que han mostrado en los últimos años, muestra un contexto pues muy complicado en el vecindario, y en todo esta tormenta de vecindario vemos a Bolivia creciendo, un país con inflación sumamente controlada. No vamos a llegar ni al 4% de inflación en esta gestión, en fin, y pese que hemos recibido los efectos en la balanza comercial, tenemos ya una balanza comercial negativa, como lo hemos experimentado el año pasado por la caída de los precios, que era absolutamente normal en una situación como esa, y entonces el país ha puesto en funcionamiento sus colchones financieros, sus buffers para poder revertir y para poder evitar que la crisis ingrese al país, y creo que lo hemos conseguido. Cuando he visto en varios medios de comunicación que hacen encuestas y preguntan cómo está la economía boliviana o el bolsillo de los hogares, mucha gente dice no ha mejorado, está igual nomás. Para nosotros eso es una alegría, porque hemos logrado que la crisis no afecte al bolsillo del boliviano, que la crisis no haya llegado a la economía nacional afectando sistemática y contundentemente los diferentes sectores. Creo que ese objetivo que nos hemos trazado desde principios de año ha sido logrado. Hemos conseguido que el país no esté afectado por la crisis internacional, y por eso seguimos creciendo. Por eso hay todavía una reducción del desempleo. Desde agosto, que daba el informe del presidente Evo, a diciembre hemos tenido una reducción del desempleo. Estamos reduciendo la pobreza, continuamos cerrando la brecha entre ricos y pobres, y no los estamos haciendo a los ricos pobres. En fin, estamos, creo, en una etapa muy importante del país, en un periodo en que todos a principios de año, yo quiero recordar lo que decían los opinadores en los medios de comunicación a principios de año, todos daban ya por muerta la economía nacional, estamos en crisis, en fin, todo el mundo ya empezaba a hablar de que ya se había agotado el modelo económico boliviano, y empezaba a ponernos nuestro certificado de defunción. Pero miren ustedes, de esos criterios equivocados, y son 11 años que ya escucho yo esos criterios equivocados de los mismos opinadores en los diferentes medios de comunicación, Bolivia sigue siendo, y este año, repito una vez más, vamos a tener la tasa de crecimiento más alta de la región, tercer año consecutivo. Algo debemos estar haciendo bien para que 3 años consecutivos estemos con medalla de oro en el crecimiento económico en la región. Yo creo que el balance, al final, con todos los elementos negativos que he descrito, es altamente positivo para los bolivianos y las bolivianas. Ministro, buenas noches. Los saluda Juan Luis Gutiérrez desde Abya Yala, en Cochabamba. Agradecerle además por su visita a los estudios de La Paz, y me gustaría permitirme hacerle una pregunta de carácter práctico, de carácter tal vez un poco personal, aprovechando su experiencia como autoridad en el área económica, como economista. Me gustaría preguntarle, ¿qué le podría decir a usted a jóvenes
como mis compañeras, como yo, a un sector importante de la población económicamente activa, para el próximo año, ¿qué hacer con el dinero que hay? Me pregunto, por ejemplo, si el próximo año los incentivos a la construcción van a continuar o va a haber otras áreas, nuevas áreas donde los incentivos a la economía nos lleven, por ejemplo, a motivarnos a invertir en algún sector de la economía. Pienso en tal vez el área de la tecnología o de la educación o del medio ambiente. ¿Qué le diría usted a una persona joven? ¿Qué le diría usted para que le sugiera de mejor forma qué hacer con su dinero para el próximo año? Bueno, muchas gracias y un saludo a Cochabamba también. Bueno, en realidad no solamente para la gente joven, sino para todos. El próximo año se avisora ya un año mucho más cómodo económicamente hablando. Lo peor parece que ya está pasando de la crisis en la región. Los precios internacionales ya no tienen la caída libre, están estabilizándose los precios, eso es una muy buena noticia. Por lo tanto, esos elementos externos que de alguna manera van a estar mejor que este año que está acabando, se juntan con algo que no mencionaba yo anteriormente. Bolivia es uno de los pocos países, creo, no me equivoco, creo al decir que es el único país que ha mantenido su política social, que ha mantenido su modelo económico, que ha mantenido sus políticas económicas, las que incluyen las que le preocupan a la juventud. Van a seguir, y vamos a profundizar más bien, los créditos al sector productivo, los créditos para el sector de vivienda de interés social, que es una preocupación que siempre hemos tenido y que lo hemos ido resolviendo. Hay muchas personas que ya se han ido beneficiando de su techo propio ahora que tienen con los créditos, pero también el tema productivo nos ha preocupado bastante y hemos impulsado con la Ley de Servicios Financieros. Adicionalmente, para la juventud, hay un sector que lo vamos a impulsar fuertemente el próximo año, que tiene que ver con el turismo. El turismo no ha sido explotado, seguimos con la vieja estructura de turismo receptivo que tenemos en el país y con el Ministerio de Cultura han generado un plan que nos han presentado, que nos ha parecido adecuado para impulsar el turismo, por ejemplo, actividad que la juventud podría claramente incorporarse con pequeñas inversiones, porque yo quiero recordarles que dentro de ese crédito productivo que tiene tasas de interés en el sistema financiero bastante convenientes y características de crédito muy convenientes para impulsar esta actividad, también está incorporado, se ha considerado como una actividad productiva el turismo. Por lo tanto, jóvenes que quieran encarar estas iniciativas de turismo, donde hay muchas actividades, no solamente tiene que ver con las empresas aéreas que van a traer los turistas, en fin, hoteles, están los servicios, restaurantes, guías turísticas, en fin, una serie de logística que todavía en el país anda, por decirlo así como decimos vulgarmente, en pañales. Tenemos que impulsar, y ahí está la gran oportunidad y eso lo vamos a ir diseñando con el Ministerio de Culturas y Turismo. Otras actividades que tienen que ver con el sector agropecuario, por supuesto la producción de alimentos, que es fundamental, en fin, hay muchísimas actividades. Yo simplemente mencionarles lo siguiente, hay un solo sector en toda la economía boliviana que nos muestra cifras negativas, cifras en rojo. Ese sector es el sector hidrocarburos por el impacto de los precios y por el impacto de los volúmenes, básicamente por la exportación menor de gas al Brasil. Pero el resto de los sectores, construcción, servicios financieros, industria, comercio, turismo, en fin, todos los otros sectores han mostrado y siguen mostrando datos positivos, pese al contexto, inclusive el sector agropecuario, que evidentemente ha tenido un impacto por el tema de la sequía, y repito, más en el occidente que en el oriente, tenemos cifras positivas de crecimiento. Tiene mucho que ver con las políticas que el presidente Evo ha diseñado y nos ha instruido a implantar, como el programa Mi Agua, el programa Mi Riego, que están dando resultados en este periodo de sequía, porque ya hay mucha producción que en este momento se cubre o se sostiene con estos proyectos y que están por lo tanto generando producción que va a las ciudades, y por eso es que la estabilidad de precios se está observando en todas las ciudades del país.
Por lo tanto, existe más bien, desde mi punto de vista, una perspectiva muy optimista, muy favorable para la gestión 2017, que sin duda va a ser mejor que esta gestión que está pasando la 2016, que ha sido, repito una vez más, un año bastante duro, pero que al final Bolivia ha podido sobrellevar todos estos elementos y estamos creciendo a buenas tasas y el efecto social, por supuesto, también se lo siente. También una consulta acá en La Paz, ministro. Hemos escuchado atentamente, además, la explicación que realizaba en días pasados a través de una conferencia. Y son 11 años de trabajo, 11 años de la implementación del modelo económico. Ha traído estos resultados, 3 años consecutivos, 4 años que se reconoce el crecimiento. Bolivia pasó de ser la cenicienta, como decía en algún momento Mujica también, en el tema económico, a liderar el crecimiento en la región, por todo lo que ha ido explicando. Restan 3 años. ¿Cómo usted visibiliza esos 3 años de gestión? Sé que las ha ido mencionando, pero si las podemos ir poniendo así de manera concreta, específica. ¿Qué le falta? ¿Qué se proyecta en esos 3 años? Yo creo que, y eso que venimos estudiando la economía boliviana hace muchísimos años, debe ser en estos últimos 11 años la primera vez que el país tiene claridad hacia dónde va. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el perfil de país que estamos construyendo entre todos, los bolivianos? Y por lo tanto, ese país que nosotros vemos aquí al 2020, por ejemplo, o al 2025, es un país que va a diversificar su estructura productiva y exportadora. No solamente vamos a estar industrializando y mejorando la industrialización del gas, sino sobre todo vamos a entrar a un nuevo ámbito que es la exportación de electricidad. Adicionalmente a eso, está el tema de la industrialización y exportación, por supuesto, de litio. Está la exportación de hierro y acero en función del mutún, para hablar de temas mineros, nada más. Por supuesto, nos queda un país que va a tener una frontera agrícola más amplia y una productividad agrícola más elevada, convirtiéndose en un jugador importante en el mercado de alimentos mundial. Pero ya no solamente de la materia prima, de vender la soya en grano, sino donde apuntamos, por supuesto, es que a través del sector privado, y si no, por supuesto que el Estado va a incorporarse en esta tarea de industrializar nuestros alimentos, de llevar productos alimenticios industrializados a los mercados internacionales, que como es el caso de China y otros, son mercados inmensos y ávidos de productos como los que se producen y se van a producir en nuestro país. En fin, tenemos diversificación de la economía. Vamos a tener para ese momento ya un sector turístico bastante fuerte. En fin, ahí está la nueva Bolivia que estamos construyendo y está esto en función del plan estratégico que tenemos hasta el año 2020 y está en función de la Agenda Patriótica 2025, porque repito, debe ser la primera vez en muchos años, en muchísimos años, yo diría, que Bolivia ya sabe dónde va, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a tener el país para beneficio de los bolivianos y bolivianas que viven en nuestro país. Dejamos de exportar materias primas, empezamos a producir, que aquello se planteaba en el 2006, sí, ¿recuerdo? Queremos industrializar, ya hemos hecho. La planta de urea entra en funcionamiento el próximo año, a principios vamos a tener ya la urea, pero no nos olvidemos las plantas separadoras, que es la incursión a la petroquímica, un deseo de los bolivianos de la década de los años 70, hecha realidad en esta gestión. La petroquímica está ahí y es la base para mucha industria, para materia prima, para la pintura y otros temas de industrialización que ahí exhortamos a que el sector privado, ya que la base económica, la industria pesada la está haciendo el gobierno nacional, la industria liviana, que es la conexión vertical de la industria, debería estar en manos del sector privado, así que hay un desafío también para el sector privado en estos momentos que acompañe con el proceso industrializador. Por supuesto, si nuestro sector privado flaquea en este objetivo, tendrá que ser el Estado el que incursione, porque Bolivia no puede perder esta oportunidad de una vez industrializarse. Y me olvidaba en ese horizonte que tú mencionabas, Gabriela, hablar de nuestra ciudadela científica. Bolivia tiene y exporta en este momento software,
pero queremos nosotros tener una ciudadela donde haya muchos bolivianos que se dediquen en este especie de Silicon Valley que queremos tener nosotros también, no en Estados Unidos, sino aquí en Bolivia, gente que pueda producir esa capacidad de generar software y otra tecnología, porque otro objetivo que nos hemos planteado es gradualmente, ¿verdad?, ir liberándonos del tema tecnológico, tener soberanía tecnológica, y esta ciudadela justamente apunta a ello, y justamente, ¿no?, en la ciudad de Cochabamba. Una consulta así muy breve, una última consulta, ministro. Bolivia tiene capacidad de recibir créditos, tiene capacidad de endeudamiento, tiene capacidad de seguir proyectando estas grandes obras, por lo menos eso hemos visto este último tiempo, que siguen anunciando y seguimos con ello porque existe la posibilidad para el Estado. Bolivia se ve solvente a nivel internacional. El gobierno nacional nunca va a lanzar un proyecto que no esté debidamente financiado. Siempre el presidente dice, cuando hay un proyecto que no tiene financiamiento, es cheque de Aracitas, así nos dice en el gabinete. Y no hay cheque de Aracitas con el gobierno nacional, instrucción de nuestro presidente. Todos los proyectos que nosotros ofrecemos tienen que tener el respaldo financiero. Y evidentemente, Bolivia ha cambiado radicalmente en su contexto financiero. Antes teníamos 1.700 millones de dólares de reservas. Ahora estamos por cerca de los 11.000 millones. Tenemos varios fondos que hemos creado, el Fondo de Protección al Ahorrista, el Fondo de Protección al Asegurado, está en funcionamiento el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos, está el FIMPRO, que es otro fondo que hemos creado para proyectos productivos que financia al Estado boliviano. En fin, tenemos al interior unas fuentes de financiamiento definidas, muy importantes, y tenemos unos buenos colchones financieros, pero como tú también lo has mencionado, hay un increíble crecimiento de la credibilidad y por lo tanto de la solvencia internacional de Bolivia ante los mercados internacionales. Prueba de ello están las emisiones de bonos que hemos hecho a nivel internacional, que eso ha demostrado a todas luces, ¿no?, la credibilidad que tienen los agentes externos sobre la economía nacional. Ellos invierten su plata, no están poniendo en blanco y negro cualquier crítica al modelo económico boliviano, están poniendo plata, están arriesgando su dinero al comprar un bono boliviano que ellos, en su lógica, en su razonamiento que tienen, por supuesto, antes de poner un peso tienen que estar seguros de que el país va a tener la capacidad de repagar, y eso es lo que refleja los mercados internacionales. Bolivia, luego de cerca de 100 años que no estaba en los mercados financieros internacionales, hemos logrado reincorporarnos exitosamente en los mercados de capital internacional. Y adicionalmente, se nos abren fuentes de financiamiento. Bolivia es uno de los pocos países, si uno mira lo que está ocurriendo con la deuda externa de los países vecinos, aquellos que les gusta criticar el tema del endeudamiento, deberían ver lo que pasa con Brasil, deberían ver lo que pasa con la Argentina, ¿no?, con Colombia, que están llegando a extremos ya muy críticos en algunos casos de límites de endeudamiento que tiene. Bolivia no, Bolivia está muy holgada. Estamos acabando este año, Gabriela, más o menos con un 18% del ratio entre deuda externa y Producto Interno Bruto. O sea, tenemos, de acuerdo a estudios, etcétera, internacionales, entre 50% del producto debería ser lo máximo que podría endeudarse un país, y nosotros con 18% estamos muy lejos todavía de ese indicador, estamos muy cómodos con nuestros indicadores de financiamiento externo, lo que quiere decir que evidentemente tiene Bolivia espacio para seguir endeudándonos, pero aquí hay que tranquilizar a la gente, no vamos a hacer un endeudamiento irresponsable, por supuesto. Conocemos la historia del país, lo que ocurrió en la década de los 70, lo que ocurrió en las décadas de los 80 y los 90. Entonces Bolivia no va a entrar en esa lógica para luego estar en problemas de financiamiento, de no poder pagar. Bolivia tiene una estrategia de ir generando crecimiento económico y generando un endeudamiento que sea consistente con el crecimiento económico de nuestro país. Por lo tanto, son indicadores que al menos el Ministerio de Economía es muy cuidadoso en analizar y en aceptar cualquier endeudamiento nuevo que se produzca. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes más bien, muchas gracias.